Muy buenos días. El título de la meditación de hoy en nuestros cuadernillos es La falta de fe. Y vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Dice allí que enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar, y cuando llegó la noche estaba allí sola. Y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y se pusieron a gritar, llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Locuras divinas. La verdad es que este evento nos sitúa perfectamente en el título de estas 7 semanas en las que vamos a estar meditando sobre este tema. Quiero recordaros que tenemos un cuaderno con devocionales que vamos cubriendo de lunes a viernes, y cada semana vamos a estar recordándolos y trabajando sobre estos devocionales. Allí tenéis un apartado con renglones libres para poder copiar uno de los versículos que más os llamen la atención de la lectura del día. Luego tenéis un comentario que os ayuda a meditar y a entender la porción que toca leer ese día. Y luego tenéis una pregunta de meditación, de interpretación, para que cada uno de nosotros pueda reflexionar y aplicar a su vida personal el pasaje del día. También hay espacio para poder escribir una oración, lo cual también es un hábito muy bueno, poder dejar por escrito aquellas cosas con las cuales golpeamos o llamamos a la puerta del trono de la gracia con nuestras peticiones. Bien, en esta mañana nos toca meditar entonces en este pasaje tan conocido y que, como hemos dicho, es verdaderamente una locura divina. El Señor ha estado con los discípulos, ha multiplicado los panes, las multitudes están seguras de que Cristo es el Mesías y se proponen hacerle rey. Entonces Jesús les despide diciéndoles que tiene que retirarse a orar. Y hemos leído aquí: enseguida obligó a sus discípulos a subir a la barca y cruzar al lago. Es probable que ellos pensaran que él lo haría bordeando el lago, caminando junto con aquellos que formaban la multitud. Sin embargo, esto dio una nueva oportunidad para que el Señor manifestara su gloria a el corazón de estos hombres débiles pescadores que estaban aprendiendo tanto y necesitaban ser impactados de una manera muy especial. En primer lugar, el mandato concreto del Señor. Los hizo subir a la barca. La idea es que literalmente les obligó. Y hemos estado hablando ya este domingo pasado acerca de la importancia de conocer la voluntad del Señor. Un salmo que no leímos el domingo, pero en el que vale la pena meditar y aferrarnos como una promesa extraordinaria, es la del Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. También Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y esta es un poco lo que estamos trabajando esta semana, la fe y la prudencia. Cómo tenemos que desconfiar de nosotros mismos para confiar en el Señor, aun cuando en algunas ocasiones nos pide cosas que aparentemente son imprudentes o ilógicas, como la que le habría de acontecer aquí a los discípulos. Nosotros tenemos que atravesar peregrinando el desierto de este mundo, pero el Señor promete estar con los suyos y ser una columna de fuego en la noche y una nube que nos guíe durante el día, como lo experimentó el pueblo de Israel. Estamos seguros de que aquel que pone las estrellas en sus cursos no dejará de guiar a un alma que no tiene otro objetivo que hacer su voluntad. Así que ellos suben a la barca. Es interesante notar que el Señor se queda allí orando. Dice que subió al monte a solas a orar. La vida de oración del Señor nos impresiona y también nos desafía. Él envía a los discípulos cerca de las 8 de la noche a cruzar el mar y despide a la multitud. Y luego nos informa Mateo que se acerca a ellos en la cuarta vigilia de la noche. Bueno, en la división romana, de 6 a 9 era la primera vigilia de la tarde, la segunda era de las 9 de la noche a las 12 de la noche, luego de las 12 de la noche a las 3 de la mañana era la tercera vigilia, y luego la cuarta vigilia era desde las 3 de la mañana a las 6 de la madrugada. Así que si el Señor subió a orar, después de despedir a la multitud y a los discípulos sobre las 10 de la noche, vino a ellos cerca de la cuarta vigilia, por lo tanto deducimos que estuvo orando cerca de 5 horas. Para Jesús, la oración no era algo difícil, no era algo duro, ni penoso, como a veces lo es para nosotros. Ahora, tenemos que recordar también que la oración no fue creada para crear un sentimiento de culpa por no pasar largas y aflictivas horas en oración. Al contrario, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que la oración produce paz, como dice Pablo a los filipenses, no la quita, alivia la ansiedad, no la produce. Y a veces yo me encuentro en mi vida que quizá la oración trae una sensación de inseguridad, de inquietud, porque claro, yo no paso la verdad 5 horas orando como lo hacía el Señor. Pero bueno, qué bonito saber que puedo orar sin cesar, que puedo tener una actitud orante y que aún puedo ir en mi coche y puedo ir orando, que puedo salir a la calle, que puedo estar aquí compartiendo con vosotros y en mi corazón estar diciendo, Señor, ayúdame, Señor, bendice esta palabra, que lleve fruto en el corazón de los hermanos y hermanas que me están escuchando. Y si alguno que me escucha todavía no conoce al Señor y no experimenta la bendición de la oración, de poder derramar su corazón en la presencia del Señor, quiera Dios que a través de estos simples devocionales pueda descubrir esta maravillosa bendición. Así que el Señor habría de enseñarles a orar. Por algo podemos decir que cuando los discípulos le pidieron algo, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque ellos sabían que el Señor había estado intercediendo, se había ido al monte solo a orar. Ahora, es interesante notar la perseverancia de los discípulos. Aquí no se nos dice, pero Marcos nos informa en esta misma situación que ellos se estaban fatigando. ¿Por qué? Porque el Señor les había dicho que tenían que cruzar al otro lado. Jesús les había ordenado tomar la barca y cruzar el lago. Así que la tormenta no fue una excusa para volver atrás
en dirección del viento, lo cual podría a lo mejor haber sido más fácil. Ahora, si hubiéramos podido acercarnos en esos momentos a los discípulos en la barca para preguntarles acerca de la situación en la que se encontraban, ¿qué crees que nos hubiese respondido? Si yo hubiera podido preguntarle a Pedro, a Andrés, a Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué hubiesen respondido? Me habrían dicho, magnífico, muy bien. Pues bueno, a veces solemos tener días así, pero la verdad es que son pocos. Quizá Mateo nos hubiera dicho, mira, estoy cansado de remar contra el viento. Sabes, yo nunca había remado como hoy. Solo me sentaba en el banco de los tributos y mis bolsillos se llenaban cada día más. Hoy no tengo nada, incluso estoy asustado temiendo por mi vida. Si le hubiésemos preguntado a Tomás, también quizá nos hubiese dicho, no entiendo nada. No sé qué se propone Jesús. Nos ha dejado solos en medio de esta tormenta y además Él no está. No le veo razón a todo esto. Realmente estoy muy desanimado. Y Pedro, ¿será posible que nos suceda esto? ¿Dónde estará Jesús? Menos mal que nos dio bastante de comer y tenemos fuerzas para trabajar con los remos. Vamos, muchachos, no aflojen. Ellos estaban fatigados. La palabra es atormentados en el remar, como quien frota contra una piedra, como quien se siente puesto a prueba. Tal vez, si ellos hubiesen sido más sabios, su respuesta habría sido creciendo espiritualmente y aprendiendo. Y esto, queridos amigos y hermanos, es la vida cristiana. Para la mayoría de nosotros, hay más días para crecer y aprender que días magníficos y fantásticos. Y Pedro habría de aprender una lección extraordinaria. Observa al Señor. Y lo bonito de su declaración es, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No es que él quería tener la experiencia de caminar sobre las aguas. Él quería encontrarse con el Señor más de cerca. Él se hundió en las aguas porque bajó la mirada. Que hoy no la bajemos nosotros. Que hoy nuestra fe no claudique. Y aunque tal vez estés atravesando una tormenta, un momento de dificultad donde te parece no entender por qué el Señor ha permitido esto. Si al fin de cuentas estás donde tú sientes que Él te quería tener, así como los discípulos fueron enviados por Él a cruzar el lago. Tú estás hoy en un lugar donde el Señor te envió, pero bajo fuerte prueba, sintiendo que remas y te sientes fatigado y cansado. Levanta tus ojos y recuerda que Dios tiene lecciones para ti, que este es el momento para crecer espiritualmente y aprender del Maestro. Por eso mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, gracias por manifestarnos tu voluntad y luego acompañarnos en el camino que has diseñado para nosotros. Gracias por orar a nuestro favor y gracias por ayudarnos a crecer y aprender en las experiencias de la vida. Gracias por acompañarnos siempre. Muy buenos días. Que el Señor os bendiga. Nos reencontramos mañana si el Señor así lo permite.